Pues buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar del año, que sí, que enero ya se ha sentido un poco largo, pero sí es el primer webinar del año. Y vamos a ver un tema particularmente interesante para todos aquellos que están involucrados en el mundo del desarrollo de software. Sin embargo, es más específico para aquellos que están especializados o involucrados directamente con áreas de pruebas, con áreas de calidad y también con áreas de seguridad. Porque, bueno, vamos a hablar sobre lo que es gestión y privacidad de datos en ambientes no productivos. Y vamos a estar hablando les vamos a estar haciendo la presentación de un par de productos de Arcad Software, que sería .extract y .anonymizer, que son dos soluciones que nos ayudan a generar lo que nosotros llamamos un ambiente perfecto para pruebas con datos consistentes y que además que no pierdan la seguridad. Pero bueno, en este webinar me va a estar acompañando Pablo e Iván. Y nada más haciendo un pequeño paréntesis, si algunos de ustedes ya nos han acompañado en webinars anteriores, sabrán que nosotros nos especializamos particularmente en temas de IBMI, o sea, de IBMI, AS400 y series, System-I o cualquiera que sea el nombre con el que lo conozcas. Pero en este caso vamos a hablar de unas soluciones que son realmente multiplataformas, compatibles con diferentes bases de datos. Entonces, en este caso, no estamos casados con el sistema IBMI. La demo sí la preparamos en ese ecosistema, que al final es en el que nosotros tenemos experiencia, pero al final este webinar y estas herramientas funcionan para otros ambientes, otras bases de datos y algo que, bueno, ya platicaremos más en profundidad a continuación. Y bueno, primero que nada, empezando por el objetivo de lo que buscamos con este webinar, el objetivo de estas herramientas es que ustedes tengan la capacidad de poder generar o poder tener ciclos de pruebas efectivos y de alta calidad sin perder de vista la seguridad de los datos en ambientes no productivos, porque probablemente algunos de ustedes sabrán, nosotros también estamos involucrados con soluciones de seguridad y lo que nosotros hemos visto en la mayoría de los casos con los clientes, con los casos que hemos tenido es que el enfoque de seguridad va particularmente hacia los sistemas productivos y es algo, bueno, es totalmente entendible. Son sistemas que están más expuestos, son sistemas que tienen que cumplir con mayor número de regulaciones, auditorías, o sea, en general, el corazón, obviamente, lo más importante son los sistemas productivos, pero no hay que perder de vista la parte de los ambientes no productivos. Y en este caso hablamos específicamente de el ambiente de pruebas. Ya que las soluciones de las cuales vamos a estar hablando son precisamente para que en estos ambientes se puedan crear estas pruebas fiables sin garantizar o sin representar ningún riesgo de vulnerabilidad tampoco para los ambientes no productivos, porque obviamente en el productivo tienen soluciones de auditoría, de cifrado, de control de accesos, etcétera, pero en lo que es desarrollo, en lo que es calidad, pues no se tienen esos niveles altos de seguridad y pues al momento de estar moviendo datos hacia estos servidores no productivos con fines para hacer pruebas, pues evidentemente estamos incurriendo o estamos generando una brecha de seguridad. Pero bueno, ese es el objetivo general y aquí ya le estoy pasando el micrófono a Pablo, que nos va a empezar a platicar sobre los principales retos, lo que implica precisamente generar estos ambientes de pruebas con los métodos tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, Pablo, ¿estás listo ahí? Te paso el micrófono. Sí, listo. Perfecto, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, hola, buenos días a todos. Soy Pablo Ruiz. Bienvenidos al webinar. Digo, yo voy a hablar más la parte técnica, los casos de uso, etcétera. Digo, espérenme tantito. Bueno, como lo comenta mi compañero Juan Carlos, ¿no? Las pruebas realmente al día de hoy son fundamentales para una empresa. O sea, garantizar que la aplicación, especialmente cuando son desarrollos in-house, garantizar que la aplicación funcione bien antes de llegar al equipo productivo, pues es bastante importante.
hablando de empresas que tienen ambientes como SID, como UAT, preproducción, etcétera, digo, para pasar por diferentes etapas de pruebas en las que necesitan tener cada vez datos más reales, ¿no? Y no estar gastando tiempo en alimentar las bases de datos. Bueno, en, en este caso nosotros sugerimos, o bueno, sí, nuestra sugerencia, pues es que lo mejor es utilizar las bases de datos que se tienen en el ambiente productivo. Sin embargo, ¿qué pasa con esta solución, no? O bueno, con este caso, que al pasar las bases de datos del ambiente productivo al ambiente de pruebas, pues se genera una brecha de seguridad por la información sensible. Ajá, otra parte es la parte del almacenamiento y el tiempo que nos lleva para copiar la información a nuestro ambiente de pruebas. Entonces, digo, enfocándonos en estos dos retos principales, vamos a ver un poquito más a profundidad, pues algunas particularidades que hemos detectado o que consideramos, ¿no? Para empezar, los métodos más comunes que hemos visto que se utilizan para la parte de la actualización de datos son las cintas, o sea, ya sea cinta virtual o cinta física, pero salvar la información en el equipo productivo, transferirla al ambiente a sus ambientes de pruebas y restaurarla, ¿no? Y bueno, esto genera algunas limitantes. Limitantes como la parte de ¿qué pasa si nuestros sistemas no se encuentran en el mismo site o tenemos una infraestructura híbrida, el sistema de pruebas o el sistema productivo se encuentra en la nube? Digo, ya no se puede utilizar cintas físicas, por ejemplo, y se tiene que recurrir a la cinta virtual. Sin embargo, la cinta virtual genera una cantidad, o bueno, más bien se tiene que salvar la información en una biblioteca virtual, lo que le llaman, digo, un poquito enfocándonos en la parte del IBMI. Ajá. Lo que genera que se utilice más disco en el ambiente productivo. Adicionalmente a esto, la parte de la cantidad de información que existe en el ambiente productivo, perdón, la cantidad de información que existe en el ambiente productivo, llevarla hacia nuestro ambiente de pruebas a veces es difícil llevarla de la manera en la que está, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ambiente de pruebas regularmente son ambientes limitados, no tienen el mismo almacenamiento, no tienen los mismos recursos para poder, no sé, correr la aplicación con tantos registros en la base de datos como lo tiene el ambiente productivo, etcétera, ¿no? Igual hablando sobre la consistencia de los datos, regularmente la gente que hace ese salvado y restauración de los datos desconoce todas las dependencias que existen entre los datos, ¿no? Entonces, lo que hacen para evitar alguna inconsistencia de datos es salvar toda la biblioteca o todas las bibliotecas que están relacionadas con su aplicación sin excluir algunos archivos. Entonces, se llegan a llevar basura que pues, no sirve para las pruebas. Y adicionalmente, también llegan a tener datos que realmente no se están utilizando en las pruebas. Entonces, por así decirlo, es un gasto de almacenamiento que es innecesario, ¿no? Igual sobre la parte de las brechas de seguridad que genera, la información se está extrayendo de manera, bueno, tal cual se encuentra en el equipo productivo, ¿no? Entonces, la información que se tiene en la cinta se tiene
no se tiene protegida. Se protege después de que se restaure en el ambiente de pruebas. Entonces, eso puede generar una pequeña brecha. Sí, la cinta se podría encriptar, se puede proteger, pero realmente se protege la cinta. Pero una vez restaurada la información en el ambiente de pruebas, la información está ahí sin protegerse, ¿no? Aunque sea por un momento. Entonces, puede generar esa brecha. Y la parte de la actualización de datos, digo, aquí nos referimos a la parte del tiempo invertido en la actualización de los datos, el tiempo que gasta la persona encargada en salvar la información, transferirla si es necesario y restaurar la información. También la parte de la ventana de tiempo que se tiene que solicitar para poder salvar la información sin afectar la producción, sin generar bloqueos o salvar la información en un periodo en el que haya poca actividad, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tiempo invertido. Entonces, considerando estas limitaciones, pasamos a algunas opciones que hemos visto que se utilizan. Como utilizar herramientas de replicación, ¿no? Herramientas ya sea de alta disponibilidad o herramientas de replicación de datos en específico, como Change Data Capture o ETLs. Sin embargo, bueno, las empresas que lo utilizan, pues realmente es porque ya tienen la solución. Ya tienen la solución para un DRP, por ejemplo, si tienen alta disponibilidad. Pero y bueno, aprovechan para replicar hacia su ambiente de pruebas de esta forma, ¿no? Sin embargo, adquirir una solución para este propósito, o sea, nada más para pruebas, adquirir una de estas soluciones se vuelve bastante alto en la parte de costos, ¿no? Ya que este tipo de herramientas están diseñadas para otro propósito. Adicionalmente, en el caso del IBMI en específico, por ejemplo, para activar este tipo de soluciones se tienen que journalizar las bases de datos. Entonces, esto genera que se incremente el almacenamiento en el equipo productivo. Digo, no es mucho, pero hay empresas que la verdad sí les duele y lo llegan a considerar. Necesito tener como ese almacenamiento temporal disponible, ¿no? Y bueno, otra de las barreras que se pueden generar es que en algunas empresas ya se está prohibiendo la conexión directa desde el ambiente productivo hacia ambientes no productivos, ¿no? Entonces, digo, es difícil implementar alguna solución si no hay comunicación entre los sistemas. Bueno, más bien, no se puede, ¿no? Entonces, con base en estas limitaciones y estos comentarios que hicimos, digo, hicimos una tablita como para mostrar de manera general todas estas consideraciones que tenemos y bueno, que al final derivan en costos para la empresa, ¿no? Y pues es lo que una empresa se quiere evitar, el gasto de cosas innecesarias. Entonces, hablando en específico, por ejemplo, de las cintas, y vemos del lado izquierdo el concepto que manejaríamos o que consideraríamos. En específico, hablando con las cintas, por ejemplo, el tiempo llega a ser muy alto, ¿no? El tiempo para actualizar la información, tienes que ejecutar el proceso, salvar, restaurar, etcétera, y llega a ser alto. En específico, para la cinta virtual, tanto el consumo de ancho de banda, como mencioné también hace un rato, el uso de disco que se utiliza en producción llegan a ser muy altos, ¿no? Porque la información se guarda como una biblioteca virtual en nuestro equipo productivo, se transfiere y se tiene que restaurar.
Para la cinta física, igual, como ya se mencionó, se salva se salva más información de la que se necesita para las pruebas. Entonces, el uso de disco llega a ser alto en el equipo de pruebas. La consistencia e integridad de los datos, pues realmente depende de qué tanto salven, ¿no? Como comenté, muchos salvan más de lo que se necesita para evitar ese tipo de inconsistencias. Y la parte de la información sensible no está protegida en la parte de las cintas. Ahora, hablando de los softwares de replicación, por ejemplo, el tiempo, la información realmente se encuentra en línea, siempre y cuando no se esté sincronizando o no se tenga que sincronizar por algún, no sé, o bueno, considerando el tiempo en el que se tiene que sincronizar la información. El precio, pues, es alto para realmente utilizarlo nada más para un ambiente de pruebas. El consumo de banda realmente depende de la solución que se esté utilizando. Ajá. Si no hay comunicación entre los sistemas, el software de alta disponibilidad realmente no se puede utilizar porque normalmente es comunicación directa entre los sistemas. Pero los softwares como ETLs, replicación de datos, dependen de la solución que se utilice. Hay soluciones que sí necesitan como un tercer sistema para poder replicar entre dos sistemas, ¿no? Entonces puede hacer ese túnel, por así decirlo. El uso de disco para el software de alta disponibilidad, como realmente es para un esquema de alta disponibilidad, no replica a nivel de datos, replica a nivel de objeto, en el caso del IBM. Entonces, digo, lo mismo que la parte de la cinta física, ¿no? La información se va completa, no hay forma de filtrarla, etcétera. Para la parte de consistencia e integridad de datos, sí se pueden configurar este tipo de software para garantizar la consistencia. Sin embargo, sí necesitas conocer cómo están las relaciones entre los datos para poder configurar los elementos que se van a replicar. Ajá. No es como tal que la herramienta te dé, este archivo tiene tales dependencias, etcétera. Te mandan mensajes cuando se replican y faltan las dependencias y te puede ayudar a identificarlas, pero no te soluciona esa parte, ¿no? Y la protección de información sensible, normalmente este tipo de herramientas tienen algunas utilerías para poder replicar los datos, por ejemplo, de manera encriptada, para poder transformarlos antes o después de aplicar el cambio, etcétera, ¿no? Entonces, digo, básicamente este es el resumen de lo que platicamos anteriormente. Ahora, es donde entra la parte de las soluciones de las que vamos a hablar, ¿no? Estas soluciones son soluciones que están orientadas a pruebas para la parte de datos. Ajá. Están diseñadas específicamente para solucionar el tema del que estamos hablando. Ajá. ¿Cómo voy a alimentar un ambiente de pruebas de manera segura y solo manteniendo la información o la información que quiero para las pruebas? Si quiero, por ejemplo, una cantidad de registro, o bueno, una cantidad de información bastante grande, necesito hacer pruebas de estrés, necesito hacer pruebas de estabilidad, no sé, alguna prueba que requiera una cantidad de información bastante grande, pues puedo pasar toda esa información. Si quiero solamente hacer una prueba para garantizar que la aplicación funcione con 10 registros, aunque yo tenga la información en mi base de datos productiva con demasiado grande, puedo pasar solamente esos 10 registros. Además,
de que la misma solución ya conoce las dependencias y también la puedes configurar para que para que te extraiga la información que se encuentra en las dependencias de estos archivos, garantizando la consistencia de los datos, pero manteniendo el volumen deseado para este tipo de pruebas. Adicionalmente, se puede comunicar, o se puede automatizar, o se puede poner en el roadmap, no sé, en el flujo, por ejemplo, la ejecución de otro módulo de DOT que se llama Anonymizer, el cual protege los datos sensibles que se encuentran en esta extracción de datos. Incluso, digo, con los comentarios que se hicieron hace rato de la protección de datos, incluso te puede transformar los datos antes de inyectarlos hacia el ambiente de pruebas. O sea, en conjunto, extrae los datos hacia una base de datos temporal, y Anonymizer transforma los datos sensibles en esa base de datos temporal, garantizando que cuando se inyecten los datos hacia el ambiente de pruebas, ya están completamente protegidos y puedan utilizarlos directamente para las pruebas. Inclusive, por ejemplo, en este caso, digo, como casos de uso también, me gustaría mencionar que se puede utilizar este software para, por ejemplo, si tienen colaboradores externos, no sé, algún ERP que necesites mandarle datos a un colaborador, a un partner para para que hagan sus pruebas, pero la empresa dice, es que no te puedo mandar los datos porque pues, tiene información sensible, ¿no? Que no puedo compartir contigo. Entonces, con estas herramientas, realmente al tenerlas protegidas, esta información se puede utilizar para ese tipo de cosas, ¿no? Para poder compartirla con ese colaborador y que puedan hacer sus pruebas sin el riesgo de darle información que no debería de tener. Adicionalmente, también, por ejemplo, si tienen algún proyecto de ampliación de campos, como estas herramientas se conectan por JDBC y de esa forma hacen la extracción y la inyección, si tienen algún proyecto de ampliación de campos, se puede utilizar estas herramientas para poder inyectar los datos en el ambiente de pruebas, pero pues ya con los campos con una longitud más alta de la que está, ¿no? Para probar que funcione. Digo, hay varios usos que se le pueden dar, ¿no? A la información que se extraiga. Ahora, como mencionó Juan Carlos, hablando del tema de en dónde trabajan estas herramientas, digo, realmente son herramientas que se conectan por JDBC a la base de datos, entonces están diseñadas para trabajar en multiplataforma y para soportar, pues realmente yo me atrevería a decir que todas las bases de datos que existen, si no es que la mayoría. Digo, hay unas que la verdad las veo y ni siquiera las conocía, pero como pueden ver, o sea, maneja tanto bases de datos que son SQL como bases de datos que son no SQL, o sea, puedes manejar el BigQuery, puedes manejar Parquet, etcétera. Y bueno, lo dividimos de esta forma por mostrar las bases de datos que soportan hasta el momento la aplicación, ¿no? O sea,
en la versión que se tiene actualmente. Estas son las bases de datos que soporta. Ajá. Anonymizer, que es el icono que tiene la mascarita que está del lado izquierdo, es el que soporta todas estas bases de datos. Y .extract, por el momento, solo soporta estas bases de datos. Ajá, las que están del lado derecho en el cuadrito. Entonces, digo, está de esta forma. Y bueno, ya como lo mencionó Juan Carlos, el ingeniero Iván Molina va a mostrar el cómo trabaja el software, el cómo se configura, bueno, no tanto el cómo se configura, realmente algunas cosas ya están configuradas, en nuestro caso para la aplicación, para hacerlo un poquito más rápido, pero va a mostrar el cómo se extrae la información, cómo se anonimiza y cómo se inyecta en el ambiente de pruebas. Entonces, sin más, te dejo bueno, le regreso a Juan Carlos el micrófono para que presente Iván. Pues sí, Ya. en realidad. Adelante, Iván. ¿Estás listo? Sí, sí. Ok, todo listo. Voy a presentar la pantalla. Ok, ya se ve. Bueno, como dijeron anteriormente, yo voy a dar la demostración de el funcionamiento de .extract y .anonymizer. Como tenemos aquí, tenemos nuestro ambiente de producción y nuestro ambiente de pruebas. Demo web es nuestro ambiente de producción y vaya, demo web pruebas, valga la redundancia, es pues, el de pruebas. En cuanto a qué es un sistema de consulta de registros de un banco. Para mostrarlo, voy a presentar aquí todos los registros que tenemos. Como pueden ver, pues, están todos estos. Son bastantes, son más de 1000, son casi 5000. Entonces, voy a seleccionar uno al azar, no sé, por ejemplo, Verónica López. Lo consultamos y, bueno, como podemos ver aquí, no se presenta. Voy a intentar con otro. En el sistema de producción. Por ejemplo, Ricardo Salazar. Aquí en el caso de Ricardo Salazar nos aparecen sus estados de cuenta, sus movimientos, sus datos personales y correo, etcétera. Entonces, para ahorita, al principio vamos a extraerlo, algo sencillo, algo nada más de su nombre, por ejemplo. Entonces, me voy a cambiar y voy a irme a .extra. Y nada más para aclarar, aquí tenemos DemoPui. DemoPui es nuestra base de origen, que en este caso sería producción, y DemoPui TCT es nuestro sistema de pruebas, nuestra base de pruebas, la base de destino. Entonces nos vamos a ir a filtros y vamos a crear un nuevo filtro, específicamente para nuestro personaje de aquí, Ricardo Salazar. Entonces déjenme, voy a copiar el nombre y me regreso al .extract. Entonces aquí voy a poner Ricardo Salazar y selecciono mi base de origen de Mopui, selecciono mi tabla donde se contiene el nombre, DataGen, porque es la de datos generales, y como pueden ver aquí ya me creo mi filtro. Ahora vamos a editarlo. ¿Por qué? Porque tengo que asignarle específicamente pues la orden. Voy a poner nombre y le voy a decir que sea igual a Ricardo. Entonces, aquí ya tenemos Ricardo
pero como quiero que me traiga específicamente a Ricardo Salazar, voy a agregar una cláusula, le voy a poner y apellido. Entonces, agregamos la cláusula binaria, pongo el apellido, le digo que igual y coloco Salazar. Entonces, aquí ya tenemos nuestro filtro, nos lo guardamos y nos vamos a extracciones. Aquí en extracciones, igual vamos a agregar nuestra extracción. Para efectos prácticos voy a poner el mismo nombre, Ricardo Salazar, y voy a copiarlo igual. Entonces, en descripción igual, puede ir lo que sea. Entonces, selecciono mi base de origen, voy a poner todo limitado. Selecciono mi esquema en donde se van a guardar todos mis registros. Lo añadimos. Y de igual manera, vamos a asignar nuestro filtro. Entonces, tenemos aquí Demobuy DataGen, nuestra tabla donde la vamos a asignar. Y seleccionamos el filtro. Aquí, como pueden ver, tenemos ya el filtro que creamos anteriormente, Ricardo Salazar, lo guardamos y lo extraemos. Vamos a ejecutar. Como pueden ver, aquí está en proceso, checamos que todo esté bien. Y como pueden ver, nos ha traído un solo registro, una sola línea de registro de toda nuestra base de datos. Entonces, está perfecto, todo sale bien. Vamos a ir a configuración. Y ahorita para mostrar la inyección, cómo es que se pasa de nuestro ambiente de producción a nuestro ambiente de pruebas, lo voy a inyectar así, sin anonimizar, en pruebas. Le damos en añadir, vamos a añadir nuestra inyección. Seleccionamos a Ricardo Salazar y le ponemos todo con constraints activados. Le damos siguiente, seleccionamos nuestra base de destino, demo.txt en este caso, y lo ejecutamos. Ahora, ya que todo está bien, vamos a inyectarlo y le vamos a poner delete mode, en este caso para que nos quite todos los registros que anteriormente hayamos hecho. Ahorita no teníamos ninguno, pero en cualquier caso nomás era para la explicación. Lo ejecutamos. Vemos que todo ya ha salido bien. Y como pueden ver, todo está perfecto. Entonces nos regresamos a nuestra aplicación y ponemos nuestro ambiente de pruebas, perdón. Como pueden ver, nos trajo únicamente a Ricardo Salazar. Es exactamente el mismo que tenemos en nuestro ambiente de producción, perdón. Entonces, aquí tenemos a los dos, en nuestro ambiente de pruebas y en nuestro ambiente de producción. Ahora, para mostrar el anonymizer, vamos a traer más registros y en este caso vamos a seleccionar todos los que comiencen, igual como Ricardo, todos los que comiencen con la letra R. Nos regresamos a nuestro .extract y creamos nuestro nuevo filtro. Le voy a poner todos R. Seleccionamos nuestra data source de origen, nuestra tabla que es DataGen y la añadimos. Aquí ya está nuestro filtro, lo editamos. Le decimos lo que queremos que nos traiga. Entonces, ahorita, como queremos que nos traiga todos los que empiecen con R, le ponemos nombre, que comiencen con y R. Así de sencillo. Entonces, ahorita ya lo guardamos, lo vamos a extraer, creamos nuestra extracción y ponemos el mismo nombre. En Data Source seleccionamos nuestra base de origen, todo limitado, nuestro esquema y lo añadimos. Igual, de la misma manera, vamos a editarlo. Seleccionamos nuestra tabla de datos generales, la añadimos y añadimos nuestro filtro todos R, lo guardamos, le damos en extraer y lo ejecutamos. Ahorita vamos a esperar que acabe el proceso. Entonces, como pueden ver, todo salió bien, igual. Nos trajo nuestros 119 registros de la tabla. Perdón, Iván.
Digo, aquí quiero resaltar algo, ¿no? Y bueno, cabe aclarar también una cosa. Estos filtros que se están creando y las extracciones que se están creando se crean por única vez. O sea, no se tienen que estar creando cada que que se quieran extraer los datos. De hecho, una de las funciones que tiene Extract es que en los filtros se le pueden poner con variables como tipo parámetros para que al ejecutar la extracción, por ejemplo, quiero traerme todos los que inician con app, le ponen una variable y le pueden poner esa, o sea, cada que ejecutan la extracción les va a pedir ese dato y les va a pedir los que inician con qué información, ¿no? Por decir algo, o los que contengan qué dato. Ajá. Y también aclarar que, por ejemplo, si vieron la tabla que seleccionó en este caso para poder extraer solo es la de datos generales, no seleccionó ninguna otra información. Sí. Ajá, sí, vea la de todos R. Por ejemplo, ahí pueden ver que nada más está la de datos generales. Sin embargo, como Extra conoce las dependencias, también trae los registros que están en otras tablas que tienen relaciones. Ajá, entonces, si te regresas al resultado de la extracción que estábamos viendo. Ajá, por ejemplo, podemos ver que se extrajeron 119 líneas de los datos generales y aparte, como ese tiene 208 dependientes en el de cobranzas, 483 cuentas corrientes, también te trae toda esa información, ¿no? De manera... Y solo la información que está relacionada con esos registros que se extrajeron en la base de datos. Digo, y podemos ver aquí un poquito más de métricas, por ejemplo, el tamaño de las bases de datos. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de registros que tienen del lado izquierdo, ajá, y cuánta información extrajo. Y podemos ver que hasta en el tamaño en kilobytes, pues realmente no extrajo nada, ¿no? Y el porcentaje. Digo, para que vean que extrae bueno, lo que reduce el disco en la parte de la información que se va a inyectar en pruebas, ¿no? Nada más como para hacer notar eso. Ya, perdón, puedes continuar. Sí. Ok, ahora voy a seguir con la anonimización. En este caso, pues ya está guardado, está extraído. Nada más vamos a checar, igual, que esté bien. Lo voy a volver a extraer por si acaso. Entonces, ya está, nos vamos a anonimizar y lo ejecutamos. Y aquí, Entonces, como bueno, pueden ver, sí, perdón. sí, perdón. Y aquí, bueno, como mencionamos, el extract extrajo la información en una base de datos temporal. Entonces, lo que se está ejecutando ahorita es la anonimización de la información en esa base de datos temporal, ¿no? Digo, como mencioné, ya este proyecto de anonimización está configurado para ejecutar. Igual cabe aclarar que Anonymizer trae reglas preconfiguradas para poder anonimizar ciertos campos para que las puedan adaptar a sus necesidades, para que puedan ver cómo se configuran. Realmente es bastante parametrizable el software, para poder hacer hasta anonimización, por ejemplo, de tarjetas de crédito, con el algoritmo que debe de tener una tarjeta de crédito. Por ahí tuvimos un proyecto de ese estilo y sí es bastante, digo, uno pensaría que nada más es números al azar, ¿no? Pero trae su algoritmo para poder generar la tarjeta. Entonces necesita validar
por ejemplo, las aplicaciones, que esa tarjeta de crédito sea correcta. Digo, en este caso se están anonimizando varios de los campos que se encuentran en la base de datos. Digo, ahorita se va a mostrar un poquito cómo están anonimizados esos campos. Ya, perdón, otra vez. No, no te preocupes. Sí, aquí podemos ver que ya nos anonimizó efectivamente los datos de nuestros registros, hasta el NIU, número de identidad único, saldo, número de cuenta, correo, todo nos lo han anonimizado. Entonces nos regresamos a nuestro extract e inyectamos nuestros datos anonimizados y vamos a crear para esto nuestra inyección. Le ponemos el mismo nombre, todos con R, y seleccionamos nuestra extracción, que sería esta. La inyección con constraints desactivados, añadimos, seleccionamos nuestro destino y ya no lo creo. Entonces ahora ya solo lo inyectamos. Está en proceso y ya terminó. Como pueden ver, todo salió bien. Entonces nos vamos a regresar a nuestra base de pruebas. Y como pueden ver, todos los que inician con R nos los han anonimizado, todos y cada uno de ellos. Vamos a seleccionar el primero, por ejemplo. Y como pueden ver, nos lo han anonimizado todo. Las cantidades no las cambió. Ahora ya no son cantidades exorbitantes como de miles de pesos, solo 5, 7, 10 pesos. En el caso del correo, todos van a salir anonimizados, ya no hotmail y email.com, todos anonymous.com, los números los cambió, al igual que el nombre y los apellidos. En el caso de que, por ejemplo, aquí a Ricardo Salazar, entonces podemos ver que pues, no lo cambió igual. No se parece en nada. Y bueno, en este caso sería todo por la demostración. No sé si hay algo que agregar, Pablo o Juan. No, creo, bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, en este momento es el momento de las preguntas. Si quieren, bueno, vamos a dar unos minutos para que en la parte de ahí abajo pongan sus preguntas. O sea, tenemos una que ya estaba acá que preguntaba para que si esta herramienta cifra también. Pero algo importante a mencionar es que anonimizar no es lo mismo que cifrar o que tokenizar, que esas son otras estrategias de privacidad de datos. En este caso, al anonimizar se transforma la base de datos por completo y el objetivo es que esa base de datos como tal no sea recuperable. O sea, transforma los datos desde, o sea, desde el origen, bueno, sí, o sea, transforma los datos de una manera natural, por decirlo de alguna forma, para que los equipos de desarrollo de pruebas puedan trabajar con los datos como si fueran datos reales. Porque el problema del cifrado es que te consume más performance al momento de trabajar con cifrado y por otro lado los equipos de desarrollo no pueden hacer, por ejemplo, si se cifra alguna cantidad o algún número, no pueden hacer cálculos y no funciona. Entonces, el anonymizer transforma y cambia la base de datos y el objetivo es pues que no se recupere. Por eso el objetivo es o está destinado a usarse en ambientes no productivos. Pero bueno, aquí dice Anonymizer depende de Extract para funcionar. No, o sea, obviamente las dos herramientas en conjunto funcionan perfecto para extraer de producción y llevarlo hacia otro ambiente y anonimizarlo antes de inyectarlo en otro sistema, pero ambas soluciones sí funcionan de manera independiente, ya sea que solo requieran extract o que solo requieran anonymizer, se pueden trabajar de manera independiente. Después dice, hay un límite de registros al extraer. Aquí igual, Pablo, esa te la dejo a ti. No, bueno,
o sea, se puede extraer toda la base de datos o se puede extraer cierta cantidad de registros. No sé si la pregunta va enfocada. O sea, me imagino que si tenemos una base de datos de miles de millones de transacciones o algo así, o sea, igual se puede extraer toda la base de datos, aunque no sería lo Sí, ideal, se ¿no? puede. Por Sí, algo. sí, o sea, eso sería utilizarlo sin filtros. Pero sí, o sea, se puede extraer detalles que, pues, el tiempo que lleva a extraer toda la información, ¿no? Eh, pero sí se podría extraer toda la información y, bueno, como lo hemos mencionado, inclusive las dependencias que están con respecto a esos registros. Tenemos acá otra que dice, la licencia de extract es por cantidad de registros o data sources consultadas. Si se refiere al licenciamiento, digamos, por el costo de la licencia, depende pues sí, de la cantidad de bases de datos y los tipos de bases de datos o conectores que debería tener las soluciones, pero no por cantidad de registros, sino por cantidad de bases de datos o conectores a bases de datos. Aquí hay otra que pregunta que sí replique la información de DB2 hacia una base de datos no DB2. No. Pablo, ahí nada más es DB2 a DB2 o el origen tiene que ser igual al destino, ¿no? Creo que por ahí va la. Sí, 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 sí. Sí, el origen debe de ser igual al destino. O sea, si extraes de DB2, necesitas inyectarlo en DB2. Si extraes en MySQL, necesitas inyectarlo en MySQL y así consecutivamente. Si no, la parte de bases de datos, bueno, de réplica, es que no es ni siquiera replicación de base de datos. La parte de replicación de base de datos es la que mencionamos como ya sea Change Data Capture o ETLs. Sí, que ya haremos un webinar de eso también, eventualmente, pero buen punto. Pues ya básicamente creo esas son todas las preguntas. Me parece que ya no hay más, a menos que llegue alguna, pero bueno, de cualquier forma, si después tienen alguna duda o quisieran ver una demo más en profundidad o incluso ver o agendar una prueba de concepto de estas soluciones de Extract y Anonymizer, con mucho gusto nos contactan y nosotros con toda disposición les apoyamos para explicarles más detalles sobre estas soluciones, hacerles una demostración más especializada o, como ya mencionaba, hasta una prueba de concepto para que ustedes puedan ver directamente cómo funciona en sus bases de datos. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo. Les recuerdo que lo grabamos y el día de mañana les estaremos enviando las grabaciones por si les interesa compartirlos o repasar algo. Pero bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente año, porque no hemos hablado en lo que va del 2026. Y pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo webinar de febrero. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.